ahí. Venga. Bueno, pues yo soy Ruth Martín, soy investigadora postdoctoral del Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid. Trabajo en temas de ciencia forestal. Ahora mismo estamos con un proyecto en el que intentamos poner en valor los recursos forestales de un territorio del norte de Palencia, que se llama el Bosque Modelo Palencia, esa zona. Y bueno, esto busca mejorar la socioeconomía, ¿no?, de toda la población de esa zona. Ese es mi trabajo habitual y luego además pues tengo un proyecto de divulgación científica con una compañera y amiga, Marina Getino, y bueno, eso es parte de la pasión también. Yo soy Laura Álvarez Trigo, trabajo como profesora ayudante doctor en el Departamento de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid. Tengo un doctorado en estudios norteamericanos y me dedico a investigar la literatura norteamericana y la representación en los medios y la cultura popular, particularmente del consumo de medios, de la televisión y también con una perspectiva de género. Mi nombre es Noemí Merayo, soy profesora titular en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid y bueno, yo lidero desde hace unos cuantos años el proyecto de Ingenias dentro de Teleco, en el que intentamos fomentar vocaciones tecnológicas entre chicos, especialmente entre chicas de secundaria, y sobre todo también lo abrimos con muchas acciones hacia la sociedad, porque es necesario dar a conocer qué son las telecomunicaciones, que a veces pensamos que es aquello invisible, que no aporta nada socialmente, las vemos como disciplinas frías, pero realmente tienen una parte social, un impacto social, no solamente económico, muy interesante, y necesitamos pues, jóvenes talentos y también transmitir como profesores universitarios esos conocimientos hacia la sociedad, es algo que debemos hacer. Y yo soy Ruth Zamora, ingeniera biomédica en GE Healthcare, pero mi experiencia es bastante más corta que la de mis compañeras. Entonces yo he venido sobre todo a promocionar un programa en el que me ha ayudado a elegir más o menos mi trayectoria profesional, que es a lo que se dedica STEM Talent, que fomenta la ciencia y tecnología en las niñas desde primero de la ESO hasta, nos acompaña hasta la universidad. Y bueno, eso es. Yo no encuentro un momento claro en el cual decidí que iba a ser científica, pero sí que es cierto que desde muy pequeñita me preguntaba muchas cosas. Me preguntaba sobre todo cómo funcionaban los bosques, cómo funcionaban los ecosistemas, ¿no?, cómo funcionaba el planeta en general. Y de hecho luego me dediqué a trabajar en ecosistemas forestales. Creo que esa inquietud que yo ya tenía desde pequeñita y luego pues mi entorno que me fue empujando, ¿no?, a que yo respondiera a mis propias preguntas, algunos profesores del colegio de los que me acuerdo muchísimo, del instituto, mi padre, que creo que es mi referente, por su esfuerzo enorme que hizo para sacar a su familia adelante, estudiar y demás, pues creo que todo eso me llevó directamente a este mundo de la investigación. Bueno, por mi parte, yo tampoco sabría definir un momento concreto, particularmente porque además yo me dedico a la investigación en medios y en literatura, que es algo que normalmente no tendemos a asociar a la ciencia, ¿no? Como que las humanidades o lo que decimos que los que somos de letras, entre comillas, ¿no? Que no piensas en ello como ciencia o como investigación. Pues yo cuando me empecé a dedicar a la literatura, pues pensaba más como que, ¿por qué quiero estudiar literatura? Porque me encanta leer y me parece súper interesante estudiar estas cosas y ver estas cosas, pero no lo pensaba desde una perspectiva científica. Y luego ya cuando me metí en el máster, el doctorado, pues ya empiezas a verlo más desde la investigación, desde cómo realmente esto también es algo que culturalmente y socialmente nos afecta muchísimo, entre otras cosas desde la perspectiva de género, ¿no? Cómo lo que consumimos, los medios que consumimos, la literatura que leemos, la cultura en la que nos movemos y vivimos, que realmente es una investigación que es también muy importante porque nos afecta la forma que pensamos y de una forma muy circular, ¿no? Lo que producimos es parte de la cultura en la que vivimos, pero también lo que consumimos luego nos forma a nosotros mismos y nuestras identidades de una forma que creo que es muy interesante y que es una investigación que puede ser muy científica, pues por el método que se utiliza para estudiar y analizar e investigar todas estas cosas, como por el impacto que creo que puede llegar a tener en la sociedad.
Bueno, yo como ingeniera de telecomunicación, pues claro, lo que es vocacional es complicado saber el momento en el que esta carrera es vocacional. Realmente yo sí que tenía claro que quería hacer algo distinto y por lo tanto apostar ya por una ingeniería de telecomunicaciones hace tantos años, porque yo estudio hace bastantes años, pues ya era un reto en sí porque no sabíamos dónde íbamos a llegar. Entonces, creo que lo que define a un científico, una persona que quiere investigar, es esa curiosidad que yo siempre he tenido, igual que yo creo que algo común en todas. Y después, bueno, yo creo que la idea de investigar me vino un poco de la mano de que tuve la oportunidad de quedarme. Me ofrecieron trabajar con una beca de investigación a partir de ahí, tesis doctoral, y decidí probar, pues porque era una persona muy abierta. Y no me he equivocado porque es muy apasionante, sobre todo cuando trabajas en una investigación avanzada donde ya estás viendo el futuro, lo que va a venir, cómo va a venir, a veces da miedo, pero es un reto apasionante y creo que además siempre les digo a mis alumnos que intenten probar cuando acaben la carrera, aunque sean sus TFGs, sus TFMs, algo relacionado con la investigación, porque es algo que quizás luego no hagan y es apasionante porque descubres algo de ti que seguramente es muy distinto, una forma de trabajar muy distinta y que te da unas perspectivas también muy diferentes. Entonces yo creo que, bueno, no tengo un momento definido, pero podría definirse como un constante, yo creo, en la perspectiva de una persona que le gusta investigar. Y un poco lo que decía mi compañera de que las humanidades no están vistas, habría que ver ahora las humanidades digitales y lo que conlleva eso. Es un gran potencial y creo además que los investigadores tenemos que potenciar ese carácter multidisciplinar entre diferentes ramas. Es que es muy importante. Una ingeniería no tiene sentido sin otras disciplinas y yo creo que la ciencia va hacia eso, hace una mezcla muy profunda de muchas disciplinas y creo que eso es el gran reto que nos espera y que es apasionante. Pues yo mi vocación creo que me viene desde chiquitina también, que siempre he tenido curiosidad por cómo funcionan las cosas y mi padre siempre me ayudó a cacharrear desde muy pequeña, pero yo creo que sí que es verdad que el programa Talentgel cuando entré en tercero de la ESO me ayudó a abrir un poco los ojos en qué dirección centrarme. Pues en tercero de la ESO siempre tenemos que decidir si elegir ciencias o letras. Por supuesto que elegí ciencias, pero más tarde para decidir si me iba más a biología, como he hecho ingeniería biomédica, o a más tecnológico, el hecho de tener referentes y que nos explicasen cómo era su día a día, saber cómo trabaja una ingeniera, una científica en investigación, te ayuda a saber cómo puede ser tu futuro y quererte dedicar a ello. Bueno, barrera como tal, yo no he identificado realmente. Nunca he pensado que he tenido menos oportunidades desde muy jovencita porque desde luego que mi familia en su momento cuando tenía 17 años me apoyó a hacer una ingeniería que de aquella no era tan conocida, lo cual era un gran reto y no era fácil. A lo largo de estos años, pues bueno, en general nunca he visto ningún impedimento. Siempre además, yo particularmente en ingeniería estoy habituada a trabajar con casi todo hombres. Es algo que he estudiado con el 80% de hombres, he trabajado con el 80% de hombres. Entonces, para mí, dar clase y doy clase al 80% de chicos, para mí es algo habitual. Pero es cierto que cuando voy a dar una clase donde hay muchas más chicas que chicos, me llama mucho la atención. O sea, mi cabeza está pensada de otra manera. Lo que yo sí que puedo notar, más que barreras, es que veo que no ha habido avance, porque en estos años en los que llevan las ingenierías más puras como industriales, telecoinformática, por poner algunos ejemplos que son los que quizás tengan una baja tasa de matriculadas, los números no han cambiado, es decir, que se mantienen. Y yo sí que pensaba cuando era estudiante que, bueno, quizás entonces era lo normal, pero estamos viendo que actualmente los números siguen iguales o incluso menores en ciertas ingenierías. Y ese quizás es el peligro, porque al final tenemos que atraer talento y a lo mejor nos estamos equivocando en cómo transmitimos esa ciencia o esa ingeniería hacia los jóvenes. De ahí también un poco la vocación de hacer este tipo de actividades. Bueno, yo en relación con el tema de las ingenierías, yo también vengo del mundo de las ingenierías, en mi caso ingenierías verdes, ingeniería forestal, ingeniería de montes. Cuando entramos a la carrera, cuando yo entré en la carrera, cuando yo veo a los alumnos que entran ahora,
pues la mayor parte son hombres, son chicos también. Sin embargo, cuando llegamos al momento de la investigación, de la ciencia, nosotras somos pero mayoritariamente somos muchas más mujeres las que seguimos por el mundo de la investigación. Pero sí que es cierto, también creo que esto se debe al tiempo, ¿no? Al tiempo que ha transcurrido. El mundo forestal era un mundo totalmente de hombres hace unos 20, 30 años, completamente masculino. Por tanto, claro, los puestos de altos cargos no pueden ser mujeres porque no había mujeres forestales o no muchas mujeres forestales, que sí que las había, pero no muchas hace 20 o 30 años. Ahora sí que es cierto que esos ámbitos más altos, tanto en la universidad como en otros sectores, están entrando cada vez más mujeres porque cada vez hay más, pero el mundo forestal sigue siendo un mundo muy masculino, muy masculinizado. Es muy raro ver a una mujer con una motosierra, es muy raro ver una mujer llevando un tractor para sacar madera en un monte. Entonces, sí que es cierto que en la parte más universitaria, quizá en la parte de las ingenierías y ya la ciencia, ahí estamos ya más equiparados en género, pero el resto del sector del mundo forestal todavía es muy masculino. Nosotras en el Instituto de Investigación Forestal Sostenible, que es desde la Universidad de Valladolid, pero estamos en Palencia, tenemos un grupo de mujeres en el que buscamos, somos todas mujeres ingenieras forestales, ingenieras de montes, que buscamos pues llevar un poco este mundo forestal más allá, ¿no? a las niñas y a las jóvenes, para que se den cuenta de que también el monte es cosa nuestra, porque de hecho sin ecosistemas naturales tenemos muchos problemas para el futuro. Yo creo que tengo un poco como la versión contraria. Opuesta, claro. En un ambiente en el que hay muchas mujeres, lo que decías de las altas esferas, de los catedráticos y tal, yo creo que se mantiene en humanidades. A pesar de que siempre ha sido una carrera mucho más feminizada, yo creo que en catedráticos sigue habiendo todavía más hombres que mujeres. Y voy a seguir la conversación un poco por ese lado, luego vuelvo a lo de las barreras. Yo creo que también hablamos mucho de la niña y la mujer en la ciencia y la inclusión y la atracción de talento para el STEM de las mujeres, pero yo creo que también intentar atraer a hombres y a chicos a carreras de humanidades y de cuidados que están tradicionalmente feminizadas también es muy importante, porque si no se crean espacios muy feminizados en los que los hombres no quieren entrar. Yo creo que eso es un problema. Y algo que decías también de que los números en ingeniería no están cambiando, algo que sí está pasando, que he visto en estadísticas en Estados Unidos, aquí en España yo creo que está empezando a pasar, aunque un poco menos, que hay menos gente, particularmente muchos menos hombres que mujeres que están empezando a la universidad. O sea, siempre ha habido como, en particular en carreras de humanidades hay más mujeres que hombres, pero en general, si tú sumas todas las carreras, hay más mujeres que hombres. Y los números de mujeres siguen aumentando y los de hombres están disminuyendo. En las estadísticas de España, que lo estaba comprobando ahora en el INE para tener como el dato fresco, en el curso 2016-2017, la diferencia de egresados entre hombres y mujeres eran 33.000 y en el 2022-2023 aumentó a 44.000 la diferencia, tanto porque aumentaron las mujeres como porque disminuyeron los hombres. Y yo creo que esto es una tendencia, y esta interpretación no es mía, son cosas que he ido leyendo, que eso, que precisamente crea espacios donde cada vez que los espacios, según se van volviendo más feminizados, los hombres se van, y eso se ha visto que pasó en muchas carreras, ¿no? Como que se crea esta especie de sesgo de género donde muy tristemente se crean como guetos que al principio, por ejemplo, las carreras computacionales eran de mujeres y en el momento que se empezaron a meter los hombres, las mujeres se van, y yo creo que estas, precisamente porque los temas de conciliación y de cuidado siguen siendo una problemática muy grande que tenemos en el acceso, y de ahí lo de las barreras, en el acceso de las mujeres a la ciencia y todo esto, estos temas siguen siendo centrales. Y claro, si tú creas estos espacios donde los hombres no están o no van a querer estar porque solo hay mujeres, hay ahí un sesgo muy, muy complejo. Sí.
Yo quiero comentar a raíz de esto, una de las barreras, yo no la he vivido porque no tengo hijos, no tengo esa problemática de la maternidad dentro de la ciencia, pero este tema del cuidado, pero es que ya no es el cuidado de los hijos, es el cuidado de tus padres cuando son mayores o de un familiar o de cualquier, el cuidado es nuestro y sigue siendo nuestro en un altísimo porcentaje. Entonces, esto ya es un problema a cualquier nivel, pero en el mundo científico, cuando tú sales durante una temporada de publicar artículos científicos, de ir a congresos, de dar docencia, de pedir proyectos, etcétera, etcétera, de repente tu currículum se hunde y ya no puedes competir con tus compañeros masculinos que, aunque hayan tenido hijos, padres enfermos, etcétera, etcétera, igual no han dado ese cuidado del 100% que damos nosotras. Eso es verdad que en las leyes de ciencia pues van haciéndose modificaciones para ir teniendo en cuenta ese tipo de diferencias, pero lo que, por ejemplo, se tiene en cuenta ahora es el periodo de maternidad. Cuando tú tienes tu baja de maternidad, ese periodo no se te cuenta en tu currículum. Entonces, pues vale, bien, ahí. Pero es que el periodo de maternidad no son los 5 meses de baja, porque un niño, para que pueda, pues igual necesitas 3 años para llevarle a la guardería. Y quizá, o si tienes a un padre enfermo, eso no te lo cuentan. Este tema de los cuidados es, creo que una de las barreras muy importantes que todavía sigue habiendo en ciencia y creo que en otros muchos ámbitos. Y el tema de las carreras en concreto de cuidados, relacionadas con cuidados, enfermería, etcétera, sí que me parece algo que a nivel de sociedad nos debería preocupar que no entren más hombres a ese tipo de especialidades. De hecho, en este sentido, si puedo hacer un inciso, es verdad que cuando vas a realizar alguna charla sobre las carreras STEM y la promoción en mujeres, siempre sale esta pregunta recurrente: ¿qué ocurre en aquellas carreras en las que los hombres pues no tienen tanta presencia? ¿Hay que hacer algo? No sé si a veces lo dicen con ese pequeño sesgo, pero yo particularmente sí que le veo un problema, porque al final crear esos espacios tan sesgados no son buenos en ningún ámbito. Entonces yo opino que tenemos que abrir a todas las carreras. Lo que pasa es que evidentemente yo no puedo ir a humanidades, sino que la gente de humanidades, de enfermería, de medicina, creo que esos círculos son los que tienen que moverlos, ¿no? Entonces, si no los mueven, tampoco podemos hacer nada la gente que trabaja. Esa es una pregunta recurrente que paradójicamente a mí me la han preguntado muchas veces cuando doy este tipo de charlas. Siempre respondo lo mismo: creo exactamente lo mismo que creo para mi sector, creo para otros, porque siempre equipos heterogéneos dan lugar a mayores resultados, porque las perspectivas, igual que cuando trabajas, pasa mucho cuando trabajas con gente de otros países. Tu perspectiva de la ciencia no es la misma y al final se crean grupos tan potentes, en nuestras perspectivas son tan diferentes, que es súper interesante y potencialmente es muy, muy importante tener esas inclusiones en diferentes ámbitos, no solamente el género. Entonces, pero claro, quien tiene que luchar por eso, pues quizás no somos la gente de ingeniería, no sé si me explico. Es que yo creo que ahí el problema también es que es todavía un poco un reflejo de la sociedad. Yo creo que es esa asociación de género que va más allá de las carreras. O sea, desde humanidades tú puedes promocionar con mujeres, con hombres, con lo que sea, pero claro, todavía sigue habiendo esa asociación fuertísima de los cuidados, ya sean de mayores, porque trabajo social son mujeres. Ya sea de mayores, de niños, de educación y educación infantil en particular, hay muchas más mujeres también. Es que siga habiendo esa asociación. Y yo creo que es que hay un tipo de sesgo de género que es que incluso aunque lo promociones, porque igual lo de ciencia, dices, vale, lo promociono con referentes, con mujeres en la ciencia que hay, pero yo no sé si los hombres tienen esos referentes de cuidados en otros hombres. Bueno, yo estaba en el instituto y crearon el programa STEM Talent en Burgos, que desde el colegio nos dijeron a varias chicas que estábamos en la rama de ciencias y queríamos participar, y un poco a ciegas pues yo soy de Aranda de Duero y fui a Burgos a ver qué contaban por allí.
Y la verdad que yo creo que lo que me llamó a ello fue pues simplemente que me gustaba la ciencia, pero allí yendo a todas las charlas y a todos los talleres que nos ofrece el programa, te das cuenta de todas las ramas que hay de la ciencia, de todo lo que hay que aprender y de lo necesario que es, pues lo que hablamos, mostrar la ciencia a todo el mundo y sobre todo a las mujeres y a las niñas para fomentar la ciencia, la tecnología y las STEM desde edades tempranas y que de verdad queramos dedicarnos a ello en un futuro. Bueno, yo por mi parte, pues un poco ya lo que he ido diciendo a lo largo de la mesa o del debate, me preocupaba un poco la idea de que en todos los años que llevábamos no se ha producido un cambio dentro de las ingenierías, especialmente pues, en la que yo doy clase, y veíamos además otra cosa que también no sé si ha salido o no, que es que cada vez menos chicos jóvenes y chicas jóvenes quieren estudiar ingeniería. Y eso es un problema, pensemos que no, porque la sociedad es totalmente digitalizada, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y entonces tenemos que atraer talento, talento preparado, talento que tenga además un componente, una perspectiva de las ingenierías, de la tecnología mucho más social, porque el impacto que vamos a tener es muy fuerte, la ética va a ser muy importante. Entonces yo creo que es algo que la gente joven necesitamos integrar sí o sí. Y la idea era mostrar, porque yo veía además que cuando ibas a un instituto a dar alguna charla, sobre todo especialmente las ingeniería de telecomunicaciones, ni siquiera los orientadores sabían lo que es, con lo cual difícilmente pueden transmitir qué se hace en una ingeniería de teleco. Y especialmente pues las chicas no venían. Entonces, bueno, pues de ahí un poco la idea de que yo haga este tipo de divulgación. Aunque yo lo centramos un poco el proyecto en atraer mujeres, realmente lo que queremos es atraer talento y damos las mismas oportunidades de enseñar lo que es las telecomunicaciones a chicos y chicas porque queremos atraer ese talento. Y después también me he dado cuenta que nosotros como universidad y como institución pública tenemos que hacer divulgación a la sociedad. Entonces creo que tenemos ahí ese compromiso con la sociedad de devolver lo que ellos nos han dado. Entonces, creo que al final es una cuestión de responsabilidad, que es verdad que estamos publicando todo el día, dando clases, investigando, pero creo que la parte de divulgación se ha perdido un poco y tenemos que transferirla tanto a los jóvenes como a la propia sociedad. Es un poco porque yo me he metido y sigo en este mundillo. Yo empecé un poco a meterme en proyectos relacionados con la representación de género a través del asociacionismo. Empecé a formar parte de la FJI, que es la Federación de Jóvenes Investigadores, que es una federación que cubre diferentes asociaciones locales que hay en las universidades en España, que lucha un poco por la situación de los jóvenes investigadores que nos dedicamos a la academia, desde predocs a postdocs, que estamos empezando, pues bueno, pues un poco las condiciones laborales, de los tipos de contratos predoctorales que hay, que siguen insistiendo en llamarles becas, este tipo de cosas, bueno, haremos todas estas historias. Y dentro de la FJI, de la Federación de Jóvenes Investigadores, hay diferentes comisiones de trabajo y una de las comisiones es una comisión de igualdad que existe, que ahora llevo yo, y yo entré cuando estaba llevándolo la persona anterior a mí, y también existe un poco para dar visibilidad a los problemas de igualdad que hay en la academia, particularmente preocupándonos por los problemas de acoso, tanto laboral como sexual, que pasan en la academia, que ahora mismo se están visibilizando un poco más y salen bastantes noticias y eso se intenta dar un poco de visibilidad. Y también pues llevamos acciones a través de redes en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el 8M y todas estas historias intentamos hacer un poco por ahí. Ahora estamos haciendo trabajo analizando los diferentes protocolos de acoso que hay en todas las universidades en España para bueno, entender un poco, ¿no?, cómo sobre el papel se intenta atajar esos problemas y luego qué pasa realmente y qué se puede hacer, ¿no?, para crear espacios seguros, que yo creo que es algo que es muy importante, que es lo que a mí también me atrajo de este tipo de asociaciones. Crear espacios que rompan un poco ciertos círculos de violencia que existen en la academia, no solo hacia las mujeres, pero en general, ¿no?, como unas jerarquías muy fuertes que a veces en la universidad y en la investigación, que bueno, salir un poco, ¿no?, de estas cosas. Y por otro lado, estoy también en un proyecto de investigación que nos han concedido con el Instituto de las Mujeres, que es parte del Ministerio de Igualdad,
que la IP es María del Bar Bolívar, que es una especialista en Derecho que trabaja en la Universidad de Alcalá, y el proyecto es las barreras a la maternidad en la academia, que es un poco la otra parte de lo que hablábamos de los cuidados. Es verdad que las mujeres nos dedicamos más a los cuidados, pero también tú como académica, precisamente por la precarización que hay de la carrera investigadora y académica, tú si quieres tener hijos, tienes que a veces retrasar mucho este momento en el que tú puedes tener hijos de tu vida, porque estás entre que terminas el doctorado, encuentras la estabilización, estás trabajando de profesor asociado cobrando lo que se cobra, hasta que encuentras una plaza donde realmente puedes quedarte y tener una estabilidad como para poder formar una familia, también es como un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Que las mujeres nos vemos un poco más relegadas a este tipo de barreras. Entonces, bueno, es un proyecto de investigación que nos han concedido ahora en noviembre y estamos trabajando en ello a través de encuestas que nos vamos a proponer hacer a las universidades para ver cómo están viviendo esto las mujeres investigadoras en la universidad en España. Me parece súper interesante ese proyecto, así que ya nos contarás resultados. Y bueno, yo por mi parte, yo entré en el asociacionismo en cuanto entré en la universidad y entré en una asociación de estudiantes. No estaba dirigida únicamente a temas de género, de hecho era una asociación de estudiantes para luchar un poco por los derechos de los estudiantes dentro de la universidad. Pero sí que siempre tratábamos pues, tanto temas de género como de otras muchas problemáticas sociales. Entonces, desde ahí, pues, bueno, yo aprendí muchísimo en esa asociación, con todas las actividades que realizábamos, con toda la gente que traíamos de fuera, expertos con los que tratábamos, pues al final, cuando eres tan joven, con 18 años, aprendes muchísimo de todo el mundo. Y bueno, pues el género dentro de otras problemáticas sociales es una de las cosas que me ha preocupado siempre y en la que siempre he estado he intentado estar bastante ligada de una manera u otra con asociaciones o etcétera. Entonces, ahora es verdad, como comentaba antes, pues tenemos nuestro grupo de mujeres en nuestro en nuestro instituto de investigación y con ellas pues sí que intentamos hacer actividades siempre en torno al 11 de febrero, el 8M, el 25N, bueno, pues todos estos días así como clave, ¿no? A lo largo del año intentamos siempre tener alguna actividad concreta y luego también intentamos trabajar mucho internamente en nuestro propio instituto. Hemos hecho un manual de buenas prácticas de cómo mandar emails o escribir haciendo un poco de inclusión de género, ¿no? Pues intentando que tanto nosotras mismas, que muchas veces lo tenemos muy metido en la cabeza y no nos damos cuenta, como nuestros compañeros varones se den cuenta de que quizá pues, podemos cambiar un poco el lenguaje para incluirnos e incluirnos a todos y todas, ¿no? Entonces, hacemos ese trabajo interno y ese trabajo también ya más concreto en días específicos. Bueno, yo estaba en el instituto y crearon el programa STEM Talent en Burgos, que desde el colegio nos dijeron a varias chicas que estábamos en la rama de ciencias y queríamos participar, y un poco a ciegas, pues yo soy de Aranda de Duero y fui a Burgos a ver qué contaban por allí. Y la verdad que yo creo que lo que me llamó a ello fue pues, simplemente que me gustaba la ciencia, pero allí, yendo a todas las charlas y a todos los talleres que nos ofrece el programa, te das cuenta de todas las ramas que hay de la ciencia, de todo lo que hay que aprender y de lo necesario que es, pues lo que hablamos, mostrar la ciencia a todo el mundo y sobre todo a las mujeres y a las niñas para fomentar la ciencia, la tecnología y las STEM desde edades tempranas y que de verdad queramos dedicarnos a ello en un futuro. Bueno, yo por mi parte, pues un poco ya lo que he ido diciendo a lo largo de la mesa o del debate, me preocupaba un poco la idea de que en todos los años que llevábamos no se ha producido un cambio dentro de las ingenierías, especialmente pues, en la que yo doy clase, y veíamos además otra cosa que también no sé si ha salido o no, que es que cada vez menos chicos jóvenes y chicas jóvenes quieren estudiar ingeniería. Y eso es un problema, pensemos que no, porque la sociedad es totalmente digitalizada, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y entonces tenemos que atraer talento preparado, talento que tenga además un componente, una perspectiva de las ingenierías, de la tecnología mucho más social,
porque el impacto que vamos a tener es muy fuerte, la ética va a ser muy importante. Entonces yo creo que es algo que la gente joven necesitamos integrar sí o sí. Y la idea era mostrar, porque yo veía además que cuando ibas a un instituto a dar alguna charla, sobre todo especialmente las ingeniería de telecomunicaciones, ni siquiera los orientadores sabían lo que es, con lo cual difícilmente pueden transmitir qué se hace en una ingeniería de teleco. Y especialmente pues las chicas no venían. Entonces, bueno, pues de ahí un poco la idea de que yo haga este tipo de divulgación. Aunque yo lo centramos un poco el proyecto en atraer mujeres, realmente lo que queremos es atraer talento y damos las mismas oportunidades de enseñar lo que es las telecomunicaciones a chicos y chicas, porque queremos atraer ese talento. Y después también me he dado cuenta que nosotros como universidad y como institución pública tenemos que hacer divulgación a la sociedad. Entonces creo que tenemos ahí ese compromiso con la sociedad de devolver lo que ellos nos han dado. Entonces creo que al final es una cuestión de responsabilidad, que es verdad que estamos publicando todo el día, dando clases, investigando, pero creo que la parte de divulgación se ha perdido un poco y tenemos que transferirla tanto a los jóvenes como a la propia sociedad. Es un poco porque yo me he metido y sigo en este mundillo. Yo empecé un poco a meterme en proyectos relacionados con la representación de género a través del asociacionismo. Empecé a formar parte de la FJI, que es la Federación de Jóvenes Investigadores, que es una federación que cubre diferentes asociaciones locales que hay en las universidades en España, que lucha un poco por la situación de los jóvenes investigadores que nos dedicamos a la academia, desde predocs a postdocs, que estamos empezando, pues bueno, pues un poco las condiciones laborales, de los tipos de contratos predoctorales que hay, que siguen insistiendo en llamarles becas, este tipo de cosas, bueno, haremos todas estas historias. Y dentro de la FJI, de la Federación de Jóvenes Investigadores, hay diferentes comisiones de trabajo y una de las comisiones es una comisión de igualdad que existe, que ahora llevo yo, y yo entré cuando estaba llevándolo la persona anterior a mí, y también existe un poco para dar visibilidad a los problemas de igualdad que hay en la academia, particularmente preocupándonos por los problemas de acoso, tanto laboral como sexual, que pasan en la academia, que ahora mismo se están visibilizando un poco más y salen bastantes noticias y eso se intenta dar un poco de visibilidad. Y también pues llevamos acciones a través de redes en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el 8M y todas estas historias intentamos hacer un poco por ahí. Ahora estamos haciendo trabajo analizando los diferentes protocolos de acoso que hay en todas las universidades en España para, bueno, entender un poco, ¿no?, cómo sobre el papel se intenta atajar esos problemas y luego qué pasa realmente y qué se puede hacer, ¿no?, para crear espacios seguros, que yo creo que es algo que es muy importante, que es lo que a mí también me atrajo de este tipo de asociaciones. Crear espacios que rompan un poco ciertos círculos de violencia que existen en la academia, no solo hacia las mujeres, pero en general, ¿no?, como unas jerarquías muy fuertes que a veces hay en la universidad y en la investigación, que bueno, salir un poco, ¿no?, de estas cosas. Y por otro lado, estoy también en un proyecto de investigación que nos han concedido con el Instituto de las Mujeres, que es parte del Ministerio de Igualdad, que la IP es María del Bar Bolívar, que es una especialista en Derecho que trabaja en la Universidad de Alcalá, y el proyecto es las barreras a la maternidad en la academia, que es un poco la otra parte de lo que hablábamos de los cuidados. Es verdad que las mujeres nos dedicamos más a los cuidados, pero también tú como académica, precisamente por la precarización que hay de la carrera investigadora y académica, tú si quieres tener hijos, tienes que a veces retrasar mucho este momento en el que tú puedes tener hijos de tu vida, porque estás entre que terminas el doctorado, encuentras la estabilización, estás trabajando de profesor asociado cobrando lo que se cobra, hasta que encuentras una plaza donde realmente puedas quedarte y tener una estabilidad como para poder formar una familia, también es como un poco la otra cara de la moneda, ¿no?, que las mujeres nos vemos un poco más relegadas a este tipo de barreras. Entonces, bueno, es un proyecto de investigación que nos han concedido ahora en noviembre y estamos trabajando en ello a través de encuestas que nos vamos a proponer hacer a las universidades para ver cómo están viviendo esto las mujeres investigadoras en la universidad en España. Me parece súper interesante ese proyecto, así que ya nos contarás resultados. Y bueno, yo por mi parte, yo entré en el asociacionismo en cuanto entré en la universidad.
y entré en una asociación de estudiantes. No estaba dirigida únicamente a temas de género, de hecho era una asociación de estudiantes para luchar un poco por los derechos de los estudiantes dentro de la universidad. Pero sí que siempre tratábamos pues, tanto temas de género como de otras muchas problemáticas sociales. Entonces, desde ahí, pues, bueno, yo aprendí muchísimo en esa asociación, con todas las actividades que realizábamos, con toda la gente que traíamos de fuera, expertos con los que tratábamos, pues al final, cuando eres tan joven, con 18 años, aprendes muchísimo de todo el mundo. Y bueno, pues el género dentro de otras problemáticas sociales es una de las cosas que me ha preocupado siempre y en la que siempre he intentado estar bastante ligada de una manera u otra con asociaciones o etcétera. Entonces, ahora es verdad, como comentaba antes, pues tenemos nuestro grupo de mujeres en nuestro en nuestro instituto de investigación y con ellas pues sí que intentamos hacer actividades siempre en torno al 11 de febrero, el 8M, el 25N, bueno, pues todos estos días así como clave, ¿no? A lo largo del año intentamos siempre tener alguna actividad concreta y luego también intentamos trabajar mucho internamente en nuestro propio instituto. Hemos hecho un manual de buenas prácticas de cómo mandar emails o escribir haciendo un poco de inclusión de género, ¿no? Pues intentando que tanto nosotras mismas, que muchas veces lo tenemos muy metido en la cabeza y no nos damos cuenta, como nuestros compañeros varones se den cuenta de que quizá pues, podemos cambiar un poco el lenguaje para incluirnos e incluirnos a todos y todas, ¿no? Entonces, hacemos ese trabajo interno y ese trabajo también ya más concreto en días específicos. Bueno, pues yo creo que aunque lo hemos ido comentando, ha ido saliendo durante el debate algunas cosillas, yo creo que viene mucho de sesgos que tenemos desde muy pequeñitos, desde una educación, desde la educación que nos dan en nuestras familias desde pequeños a la educación infantil que recibimos ya en los colegios. Creo que esas cosas no han cambiado tanto como para que el sesgo que luego tenemos cuando somos adultos cambie. O sea, seguimos teniendo lo que comentábamos antes de enfermería es de mujeres porque supone cuidados o educación infantil es de mujeres porque supone cuidados, pero una ingeniería de telecomunicaciones es de hombres porque, como se una mujer en teleco, bueno, qué raro, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos una mujer de teleco y no es tan raro. Pero creo que viene un poco por ahí, por el sesgo que traemos como sociedad directamente desde chiquititos. Bueno, yo creo que también hay una parte importante de esta perpetuación de los sesgos que viene mucho de los medios y de lo que yo creo que es una falta de alfabetización mediática, tanto a nivel de pues, lo que vemos en la televisión y las series y el cine, que puede ser lo más evidente, pero también digital, o sea, de lo que se consume en redes, de lo que ya hemos oído hablar mucho de las fake news y todas estas cosas. Pero no solo eso, no solo las cosas que son falsas, sino las cosas que reproducimos, lo que hablabas tú antes del lenguaje inclusivo, de aprender a usar el lenguaje inclusivo, pues cosas que se hacen como sin pensarlo o gente que puedes no ser tan crítica con ciertas cosas o que hay veces que se te olvida, se producen mensajes y se reproducen ciertos estereotipos de género y cosas que seguimos viendo en la televisión que si te paras a pensar parecen súper anticuadas. Y no lo sé, estoy pensando en programas particulares que todavía tienen azafatas en minifalda haciendo así para mostrar cosas, que los hay. Y dices tú, claro, entonces, ¿qué es esta señora aquí, que con todo mi respeto a estas señoras que se dedican a esto, que estupendamente se están ganando la vida, un abrazo para ellas. Pero claro, da un mensaje particular sobre qué rol tienen las mujeres en la sociedad. Y en contraposición a los hombres que pues pueden estar presentando el programa con cierto tipo de seriedad, otro tipo de ropa y todas estas cosas. Y lo mismo en películas y en cine, cómo se ven representadas, no solo cómo se ven representadas las científicas, que también creo que es importante que a veces nos centramos tanto en que tiene que haber representación y representación positiva, que a veces las científicas que salen en las películas son esta gente perfecta, que es tú, ¿quién es esta señora guapa, lista, exitosa? Y de todo. Y claro, somos gente mediocre también, hay que ser normales en la vida. No, entonces, bueno, a veces este tipo de representación se nos pasa un poco de frenada y yo creo que a veces estas cosas chocan un poco, porque dices tú, si me tengo que dedicar a la ciencia, tengo que ser esta investigadora super top maravillosa o la otra señora azafata en minifalda.
Y hay cosas que y lo mismo, pues mismo tipo de reproducción problemática también desde el punto de vista de los hombres. También hay cosas como representaciones así un poco. Entonces yo creo que falta mucho también, aparte de la que va ligado a lo que estabais diciendo, es un tema de educación, ¿no? De dar a conocer ciertas cosas, y yo creo que dar a conocer y entender mejor cómo leer estos mensajes mediáticos también es una cosa muy importante. Estamos hablando mucho de género hoy, porque bueno, lo estamos haciendo en torno al 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, pero creo que tanto la ciencia como la sociedad, como las universidades, tenemos que preocuparnos mucho de otros muchos problemas que estamos viendo hoy en día en la sociedad a nivel mundial, y en nuestras calles lo estamos viendo: agresiones transfobas, agresiones por género, por ideología, por religión. Ese tipo de cosas, esa violencia tiene que parar, y la tenemos que parar, creo, desde las universidades, desde las escuelas, desde la ciencia, desde las empresas y desde cualquier ámbito de la sociedad. Eso creo que es algo básico, porque creíamos que el género, por ejemplo, era uno de los derechos que ya habíamos avanzado mucho, y resulta que estamos viendo que no es así, que tenemos que seguir trabajando en ello día tras día. Y ya no es solo el tema de diferencia del tema de género, es que hay otras muchas problemáticas sociales hoy en día que cada vez van, desde mi punto de vista, peor, y creo que desde el punto de vista de todas a peor, y creo que es algo muy, muy, muy importante que tenemos que cuidar mucho. Y bueno, pues nosotras desde la universidad, quizá desde nuestras propias empresas, desde nuestras iniciativas, podemos también intentar trabajar por evitar y mejorar esta situación. Yo a mi niña le diría que siguiera este camino que ha seguido del mundo científico, que igual ha habido momentos en los que nos hemos equivocado, pero que no pasa nada por equivocarse. Y a las niñas y jóvenes del futuro, del mañana, lo mismo, o sea, no pasa nada por equivocarse. Creo que que si entras en una carrera, en una FP, en lo que sea que vayas a hacer, y de repente te das cuenta de que no es lo tuyo, que no te gusta, no pasa nada, no has perdido un año. Es que tenemos esa cosa de, hemos perdido un año. No, no has perdido un año, has ganado un año de aprendizaje, de otras cosas, pero has ganado aprendizaje. No pasa nada por cambiar de grado, de FP, de lo que sea, no pasa nada. Adelante con lo que tú quieres hacer, con lo que realmente te gusta, y buscar referentes es muy interesante, porque, como comentaban mis compañeras, es cierto que cuando decidimos qué estudiar, cuando acabamos el instituto, no sabemos qué es lo que qué es lo que se nos presenta, ¿no?, en el futuro. Yo siempre, en algunas de mis charlas, pongo este ejemplo que creo que es muy gráfico. Yo tuve un tiempo que pensaba en hacer medicina, pero lo de ir a abrir cadáveres, aunque suene un poco feo, pero bueno, se hacen ese tipo de prácticas, pues no iba conmigo. Entonces yo aparté totalmente la parte biomédica de mi mente. Y luego he visto que gente de telecomunicaciones, por ejemplo, trabaja con médicos mano a mano en estudios de apneas infantiles, en un montón de cosas. Pero no solo de teleco, sino los biólogos trabajan mano a mano en temas médicos. Quiero decir con esto que puedes ir por el camino que quieras, lo que te parezca en ese momento que te gusta y que te llena y que te hace feliz, y quizá cuando terminas, pues dices, ay, pero es que me ha gustado más esto. Hay camino para llegar a eso. Entonces, luego el mundo científico, sí que tengo que decir que es complicado. Es una carrera de fondo, hay que tener ganas y tiene que gustarte mucho para llegar a vivir de la investigación, porque en España al menos cuesta. Pero es algo tan bonito, tan apasionante, responder preguntas, que si os apetece, vamos, no lo dudéis.
Yo a mi niña tampoco tengo mucho que decirle porque sigo siendo, pero bueno, a las niñas bueno, es que no sé qué niñas decir, pero bueno, a las niñas deciros que el programa STEM Talengel está abierto para todas vosotras, que vais a conocer a un montón de chicas que les encanta la ciencia o que quizás simplemente tienen curiosidad y vais a aprender un montón de lo que es la ciencia y qué podemos hacer con ella y seguro que vais a encontrar referentes para que os guste la ciencia y queráis dedicaros a ella. Yo, por mi parte, que le diría a mi anterior yo, pues que me relajara un poco, que no fuese tan crítica cuando estudiaba, porque a veces, claro, cuando estudias una ingeniería y bueno, de aquella teleco era muy, muy potente, con lo cual estabas como en la élite y aquello era una locura. Entonces yo me pasaba como medio curso llorando, porque era muy crítica conmigo misma. Entonces quizás no pasa nada por suspender, no pasa nada porque te hayas confundido. Relajarse y arrepentirme un poco de no haberlo disfrutado mucho más, porque además ahora los chicos y chicas en las carreras tienen muchísimas opciones de charlas, de irse de Erasmus y demás. Entonces, que lo disfruten, que se involucren en las escuelas, que eso yo creo que se está perdiendo mucho, sobre todo el COVID para aquí. Y creo que la vida universitaria es apasionante. Para mí fueron mis mejores años. Yo me lo pasé muy bien, aunque también lloré mucho. Y bueno, y al futuro, pues yo a las niñas y niños les diría que hiciesen lo que quisiesen, lo mismo. Al final puedes estar en un punto y terminar en otro muy distinto. Yo nunca me planteé como ingeniera de teleco acabar investigación, de aquella era trabajar en una empresa y yo pues acabé, me dejé guiar, estoy donde estoy, no me arrepiento porque yo, bueno, ya llevo unos cuantos años y estoy afianzada, pero hago lo que me gusta, estás trabajando en el futuro, que es maravilloso y además viajas mucho, estás interaccionando con gente muy diversa y eso es, para mí es apasionante y motivador y es lo que siempre traslado a mis alumnos el futuro, que intenten irse fuera, que tengan la experiencia, que se abran a otros campos y yo creo que la gente joven tiene que tener ese ímpetu de hacer cosas que parece que estamos o que están paralizados, ¿no? A veces ahora como que están parados y yo creo que tienen tantas oportunidades que no las desperdicien. Bueno, a mí me gustaría añadir que un poco hacia las generaciones futuras, basándome en mi experiencia propia también, o sea, un poco a mí misma también, ¿no? A la niña que fui, que cuando, particularmente pensando en estas cosas de género y los sesgos de género, lo que hemos venido hablando, todo esto, que hay que enfrentarse a esto también de la forma más inclusiva posible, en el sentido de no ver esto como una confrontación entre los hombres y las mujeres o esto extendido, por supuesto, a cualquier otro tipo de minoría e incluso a lo que hablábamos de la transversalidad y de mezclar disciplinas y las humanidades y las ciencias, que no somos cajitas separadas, que tenemos que pensar que hay un espacio, precisamente lo que hablaba antes de los espacios que se separan, ¿no? Que hay que colaborar y contribuir a la investigación y a la enseñanza y hacer preguntas y dar respuestas siempre de una forma un poco más conversacional, ¿no? Escuchando a la otra persona y esperando que te escuchen a ti sin decir esto tiene que ser así, yo estoy aquí, o esto es mejor, o esto es peor, o yo soy de letras y tú eres de ciencias, ¿no? Todos somos un poco todo, que estábamos hablando antes, y bueno, que hay que hacer comunidad en la sociedad.